En este momento, China está salvando al mundo y casi nadie les da crédito. Y supongo que si lo haces, al menos eres algo consciente de tu entorno y sabes que el mundo está pasando por una especie de escasez de combustible. Desde Croacia hasta Camboya, de Canadá a Camerún y Crimea, aunque por razones bastante diferentes en ese último caso, los precios del combustible están aumentando y los viejos economistas de siempre están siendo despertados para que puedan advertir sobre problemas aún mayores que se avecinan. La razón de la crisis es obvia: el cierre del estrecho de Hormuz, gracias a las decisiones de los líderes mundiales en Teherán, Washington y Jerusalén. Incluso después de un memorando entre Estados Unidos e Irán, el sector energético global seguirá sintiendo las secuelas de esta guerra durante meses y probablemente años. Pero la razón por la que la crisis no es peor de lo que ya es, se debe en gran parte a China. Antes de la guerra en Medio Oriente, China importaba alrededor de 11,7 millones de barriles de petróleo cada día, pero en este momento, Pekín ha reducido sus importaciones en unos 3 millones de barriles diarios. Eso representa casi 3/4 partes de toda la reducción global de importaciones de petróleo. Y es solo porque China está aguantando el golpe que el petróleo no ha subido a los 150 o incluso $200 por barril como temía el mundo. Para China, los beneficios son obvios. Mientras los estadounidenses andan peleando contra molinos de viento persas, los chinos mantienen las cosas estables, mantienen la paciencia y cuidan al resto del mundo. Pero para Pekín, como para cualquiera, toda acción tiene un costo, y a cambio de la oportunidad de jugar al héroe, China podría haber sacrificado su mayor ambición global. Esos millones de barriles de petróleo tienen que salir de algún lado, y ahora mismo están saliendo de las reservas estratégicas de China. Un gigantesco depósito de petróleo estimado en hasta 1,4 mil millones de barriles en total. Pero el mercado energético global necesitará mucho tiempo para recuperarse de la guerra en Medio Oriente, mientras que años de investigaciones por corrupción sugieren que las reservas de China podrían estar más vacías de lo que Pekín espera. Y a menos que esas reservas estén exactamente donde deben estar, una invasión a Taiwán es simplemente imposible. La China moderna tiene muchas cosas a su favor: una economía de clase mundial, un ejército con poderío de superpotencia, un sector manufacturero de vanguardia y, por supuesto, osos panda. Pero ninguna nación en la Tierra puede disfrutar de todas las ventajas posibles al mismo tiempo, y China no es la excepción. A pesar de todos sus recursos internos, una de las cosas que le falta a China es suficiente producción nacional de petróleo para saciar su increíble hambre de recursos energéticos. Cada día, China consume alrededor de 16 millones de barriles de petróleo, y de esa cantidad, aproximadamente el 70% proviene de importaciones. Así que aproximadamente esa cifra de 11,7 millones de barriles que ya mencionamos. Ahora, ese volumen de petróleo es difícil de imaginar y es demasiado para transportarlo por ferrocarril o carretera y mucho menos por aire. En cambio, la gran mayoría de las importaciones de petróleo de China llegan por mar desde Arabia Saudita, Irak, Brasil, Rusia y otros lugares, incluyendo una alta proporción de petróleo sujeto a sanciones de países como Irán y Venezuela. A China no le importa especialmente eludir las sanciones y tiene más que suficiente poder económico e influencia geopolítica para salirse con la suya en ese tipo de cosas. En cuanto a las desventajas relativas de importar por mar, como la lentitud del tránsito, la dependencia de cuellos de botella globales y la necesidad de canalizar los barcos a un número limitado de puertos, bueno, China generalmente no tiene muchos problemas. Sus importaciones llegan a tiempo, y realmente a nadie le interesa meterse con los intereses económicos de China de esa manera, así que la mayoría del tiempo el sistema funciona perfectamente. Pero como ha dejado claro la reciente guerra en Medio Oriente, China es vulnerable a que se le corten las importaciones de petróleo si alguno de esos problemas llega a presentarse. El bloqueo del estrecho de Hormuz no tenía nada que ver con China, y se implementó durante una guerra entre un socio estratégico de China desde hace mucho tiempo, Irán, y el principal socio comercial global de China, Estados Unidos. Pero incluso eso resultó en un golpe serio para el suministro de petróleo de China. Entre las escaseces inherentes a la guerra y las escaseces que China eligió absorber como resultado, más de 1/4 parte del volumen de importaciones de China ha sido eliminado de los registros debido a un conflicto que, en primer lugar, tenía poco que ver con China. En caso de que China entrara directamente en un conflicto, y especialmente en un conflicto por Taiwán que casi con certeza involucraría a Estados Unidos, esos problemas serían mucho peores. La razón principal de esto es que la gran mayoría de las importaciones de energía de China pasan por un solo punto crítico: el estrecho de Malaca. Es un tramo de mar muy estrecho que pasa entre Malasia, Singapur e Indonesia y maneja aproximadamente el 80% de todas las importaciones de petróleo crudo y más del 60% del gas natural licuado que recibe China. Hablando hipotéticamente, China podría evitar el estrecho enviando sus barcos más al sur, pero entonces hay otro pequeño punto crítico y otro después de ese, y así sucesivamente, todos bajo el control de Indonesia.
Muchos de esos estrechos están subdesarrollados, son demasiado poco profundos para navegar o simplemente están demasiado lejos para desviar fácilmente las rutas. Este es un problema del que China está muy consciente. En 2003, el entonces líder supremo Hu Jintao acuñó la frase «el dilema de Malaca» para describir precisamente este problema. En caso de una guerra por Taiwán, China hace algunas suposiciones clave sobre cómo el dilema de Malaca podría pasar de ser un inconveniente económico a convertirse en un talón de Aquiles geoestratégico. Esta es una parte del mundo donde la Marina de los Estados Unidos está muy activa, vigilando continuamente el estrecho y posicionando suficientes recursos cerca, ya sea en patrulla o en ubicaciones fijas, para que un bloqueo sencillo pueda implementarse rápidamente. Aunque los tres países que rodean el estrecho, Singapur, Malasia e Indonesia, prefieren mantener relaciones cordiales con China, todos son cercanos a Estados Unidos, especialmente Indonesia. Indonesia es tanto la nación con el ejército más grande y experimentado como la nación que controla todas las alternativas cercanas si se evitara el estrecho de Malaca. Singapur también tiene un ejército bastante impresionante en comparación con el resto de la región, y Estados Unidos lo considera un socio importante en cooperación de seguridad, mientras que Indonesia disfruta de una asociación estratégica integral entre Yakarta y Washington. Y por cierto, si no lo sabías, pronto será Nusantara y Washington. Indonesia está mudando su capital porque Yakarta se está hundiendo en el suelo. Más allá de las tres naciones que bordean el estrecho, la vía marítima está demasiado cerca de otro aliado de Estados Unidos en Tailandia. Está bien dentro del rango de proyección de poder de la Marina australiana y también está demasiado cerca de la India. A la India le gusta mantener sus asuntos geopolíticos estratégicamente ambiguos, pero podría aprovechar fácilmente la oportunidad para dañar los intereses chinos si toda la región se une contra China al mismo tiempo. En otras palabras, si China iniciara una guerra por Taiwán, debería esperar que el estrecho de Malaca se cierre muy rápidamente. Eso significa que la gran mayoría de las importaciones de energía de China simplemente tendrían que detenerse y, aún peor, China también enfrentaría una avalancha de sanciones internacionales de una buena parte de las naciones del mundo. Países que antes eran bastante amistosos con China, pero que ahora se están acercando a la órbita de Estados Unidos, como Venezuela, podrían cortar completamente sus envíos de combustible. Por supuesto, eso no significa que China simplemente vaya a aceptar esta situación sin hacer nada, y durante las últimas décadas, Pekín se ha esforzado mucho en desarrollar una respuesta. Hemos hablado de un elemento de esa respuesta bastante seguido en Warfronts cada vez que hablamos de la guerra en curso en Myanmar, donde China tiene un gran oleoducto desde un puerto en el Océano Índico hasta la frontera china. Si el estrecho de Malaca se cerrara, esa sería la única manera en que China podría recibir importaciones de petróleo por mar desde exportadores de Medio Oriente, Rusia y otros países del mundo. China tiene la intención de abrir más oleoductos en Myanmar y también cuenta con un oleoducto en funcionamiento desde Kazajistán, mientras que varios más están en desarrollo desde Rusia. En el peor de los casos, China puede transportar petróleo por tierra desde la parte pakistaní de Gwadar a través del corredor económico China-Pakistán. Finalmente, podría transportar por tierra, aunque en cantidades más limitadas, desde todo el Medio Oriente y Asia Central, incluyendo a sus socios ricos en petróleo en Irán, quienes pueden usar el mar Caspio para acceder a rutas de tránsito clave. Pero cada una de esas posibles soluciones viene acompañada de problemas críticos. El puerto de Myanmar, por ejemplo, podría ser bloqueado tan fácilmente como el propio estrecho de Malaca, mientras que ese, o el oleoducto de Kazajistán, podrían ser destruidos por el poder aéreo de Estados Unidos. Pakistán tiene una relación compleja tanto con China como con el mundo occidental, y Pekín no puede confiar en la idea de que Pakistán se mantendría ferozmente leal a China bajo circunstancias tan adversas. Lo mismo podría decirse de Kazajistán, mientras que los oleoductos que traerían petróleo desde Rusia simplemente aún no se han terminado. Así que, por si acaso todo sale mal para China al mismo tiempo, Pekín se ha dedicado a construirse la póliza de seguro definitiva, esa enorme reserva estratégica de petróleo que mencionamos antes. Las estimaciones sobre cuánta reserva de petróleo tiene China pueden variar mucho, pero nos quedaremos con la estimación más alta que mencionamos antes, alrededor de 1.4 mil millones de barriles. Suponiendo que China consumiera esa reserva al mismo ritmo que utiliza el petróleo en tiempos de paz, eso le alcanzaría para unos 120 días, y aunque China ciertamente racionaría su uso de energía en caso de una guerra por Taiwán, ese racionamiento se vería compensado por el combustible extra que usaría para sostener una campaña militar. Así que, aunque dejaríamos los detalles más específicos en manos de los expertos en defensa y energía, nos quedaremos con la línea de tiempo aproximada solo para ilustrar nuestro punto. Si China decide iniciar una guerra por Taiwán, entonces, incluso si Estados Unidos y todos sus aliados del Indo-Pacífico responden con un bloqueo y un régimen de sanciones, China puede darse alrededor de 4 meses, mientras recurre a sus propias reservas estratégicas. Para comparar, eso es más tiempo del que les tomó a Irán y a Estados Unidos este año recorrer todo ese proceso. Desde las fases iniciales de la campaña de bombardeo estadounidense, pasando por toda la fase activa de la guerra y luego el alto al fuego inicial y las negociaciones de paz, hasta el memorando de entendimiento que ambas naciones firmaron a mediados de junio.
Mucho puede pasar en 120 días y, siempre y cuando un ataque chino a Taiwán salga más o menos según lo planeado, Pekín puede creer que podrá invadir, forzar a Taipei a capitular y convencer al resto del mundo de permitir que las cosas vuelvan a la normalidad. Y por supuesto, debemos mencionar que la reserva estratégica de petróleo de China no se trata solo de preservar su capacidad para iniciar una guerra. Este es un recurso geopolítico y económico sumamente relevante por muchas otras razones. La reserva le permite a China cubrir déficits de importación o producción, responder a agresiones comerciales y económicas y absorber impactos del mercado como la guerra con Irán. No es solo una reserva para una invasión a Taiwán, simplemente también resulta ser una reserva para una invasión a Taiwán, además de las otras ventajas que ofrece. Y miren, antes de pasar a la forma en que China pudo haber condenado esa invasión a Taiwán antes de que siquiera comenzara, nos gustaría tomar un momento para hablarles de Fronts.co. Fronts son cada vez más medios profesionales, si se nos permite decirlo, para aquellos de ustedes que les gusta lo que hacemos aquí en el canal principal, pero quisieran que fuera más profundo y un poco más nerd. Cada semana publicamos 2 videos, ahora narrados por su servidor, adentrándonos en los conflictos menos conocidos que están dando forma a nuestro mundo. También publicamos 3 artículos extensos escritos por verdaderos expertos sobre conflictos que van desde Ucrania hasta Sudán, Irán, Mali y más. Mira, si el episodio de hoy te está aportando algo, puedes revisar artículos gratuitos sobre la apuesta geopolítica de Tokio por Taiwán, la manera en que las operaciones de Trump en Venezuela en realidad buscaban socavar a China y todos los beneficios económicos ocultos bajo el mar de China Meridional. Por cierto, esos son gratis, si quieres más. Son $5 al mes o $50 al año, lo cual creemos que es bastante razonable. Y por ahora, volvamos a China. Socavado y debilitado. Así que dejemos de lado la idea de una invasión a Taiwán, al menos por el momento, y pasemos a lo que está sucediendo ahora. Como ya mencionamos, China está lejos de ser el único país que enfrenta una escasez de energía debido a la guerra en Irán y debido a las réplicas que se espera dejen su huella durante meses o incluso años por venir. Pero según cualquier métrica imaginable, China ha decidido cargar con una parte desproporcionada del peso de esta crisis global. Eso no es un accidente y no es algo que China tenga que hacer. De hecho, si China realmente quisiera, tiene el poder económico y la influencia geopolítica para simplemente empezar a superar las ofertas de sus competidores, pagando de más para garantizar que sus reservas de energía no sufran ni un segundo. Entonces, ¿qué espera lograr China? Bueno, en parte parece que Pekín está reduciendo sus importaciones de petróleo, casi para demostrarse a sí mismo que puede permitirse hacerlo. China ha pasado la última década diversificando rápidamente sus fuentes de energía, especialmente las renovables y la energía nuclear, y ha estado modernizando su infraestructura nacional para estar a la altura. China funciona cada vez más con autos eléctricos y otros sistemas que podrían depender del petróleo para generar energía en la etapa inicial, pero que reducen el consumo total. Según una firma de investigación, Rhodium Group, que habló con CNBC, el impulso de China por los vehículos eléctricos ya ha reducido su demanda de petróleo en más de 1 millón de barriles diarios, y se espera que alcance 1.6 millones de barriles en los próximos 12 meses. China ha utilizado el cierre del estrecho de Hormuz para poner a prueba su capacidad de depender de energías renovables y otras fuentes de energía para compensar su consumo de combustible en caso de una crisis. De hecho, esto casi se ha convertido en una oportunidad para China en ese sentido. El impacto global es serio, pero no es tan grave. Y si la experimentación de China sale mal, puede cambiar de rumbo rápidamente y apoderarse de una mayor parte del petróleo disponible en el mundo. Citando un informe reciente del Wall Street Journal, los chinos están conduciendo menos autos a gasolina y tomando trenes en lugar de aviones. El país está reduciendo las operaciones en las plantas que convierten el petróleo crudo en materia prima para materiales como los plásticos. Fin de la cita. El impacto también es una herramienta útil para alinear al gobierno chino, su élite empresarial y sus ciudadanos comunes en torno al impulso hacia la descarbonización, ya que una China que se ha alejado de su dependencia del petróleo es una China que no puede enfrentar una interrupción similar en el futuro. También está el argumento geopolítico que mencionamos en la introducción, pero mientras Estados Unidos está haciendo un desastre en Medio Oriente, China está tendiendo la mano a sus socios comerciales globales y haciendo todo lo posible por ayudar. El ministro de Relaciones Exteriores de la nación, Wang Yi, y su enviado especial para Medio Oriente, Zhao Jun, han estado trabajando horas extra para construir conexiones con los socios de China en todo el mundo, haciendo llamadas y participando en una diplomacia itinerante para encontrar a los países que más necesitan ayuda. Muchos de esos países están muy cerca de China: Filipinas, Vietnam y 2 de las mismas naciones que mencionamos como posibles obstáculos para una invasión china a Taiwán: Tailandia e Indonesia. Allí, así como en naciones africanas como Etiopía, Zimbabue o Kenia, China puede absorber esencialmente parte de su cuota del impacto petrolero, asumiendo la carga económica por sí misma. El petróleo disponible, que de otro modo habría ido a China, puede en cambio ser desviado a países que lo necesitan más. Y este no es el único enfoque que China ha tomado con el petróleo.
Pekín ha estado revendiendo gas natural licuado que ya ha importado, vendiendo ese GNL a Japón, Corea del Sur y otros países que están dispuestos a pagar un precio más alto. Ellos mantienen las luces encendidas, China vende a precios elevados y las naciones a las que China ayuda terminan debiendo una verdadera deuda de gratitud. Esa es una estrategia que podría dar verdaderos dividendos a China en las próximas décadas, mientras Pekín trabaja para fortalecer su poder blando en todo el mundo. Si China invadiera Taiwán mañana, no es como si, digamos, Japón estuviera tan agradecido por un poco de gas natural licuado extra que no se uniría a sus aliados en Washington para defender la isla. Pero un momento inesperado de generosidad por parte de Pekín hoy podría llevar a lazos un poco más cálidos mañana, y a algunos nuevos acuerdos después de eso, y a una reconsideración de las relaciones algún tiempo después, y así sucesivamente. El mundo ha estado atravesando un periodo de transición entre grandes potencias desde hace un tiempo. A medida que el poder estadounidense comienza a decaer lentamente, la Unión Europea no está a la altura de lo que prometía, y Rusia demuestra ser una dictadura de pacotilla que simplemente tiene un arsenal nuclear realmente grande. Pero ahora, mientras Washington hace un espectáculo de desperdiciar el poder blando que aún le quedaba y no logra ganar guerras insensatas como la que intentó en Irán, los avances de China en poder blando son aún mayores. El problema para China, sin embargo, es que está pagando por esas ganancias recurriendo a su reserva estratégica y, por lo tanto, comprometiendo los recursos energéticos que necesita si va a llevar a cabo una operación contra Taiwán. Hemos hablado sobre las circunstancias cambiantes de China en la región del Indo-Pacífico en un episodio reciente, así que échale un vistazo si quieres escuchar esta discusión con más detalle. Pero la versión corta es esta. En este momento, China se encuentra ante un momento especialmente favorable para una acción militar contra Taipei. El gobierno taiwanés es descarado y confrontativo, pero débil y está socavado por una oposición política que se ha vuelto muy cercana a los intereses chinos. Estados Unidos está agotando sus reservas de municiones y distrayéndose con asuntos en otros lugares, mientras aleja a sus aliados y retira el apoyo militar tangible. Las normas internacionales han sido dejadas de lado, y Rusia sigue invadiendo una nación soberana en una guerra increíblemente brutal. Lo que significa que China puede compararse favorablemente tanto con Rusia como con Estados Unidos al tomar medidas rápidas y decisivas en una campaña ordenada y limpia para tomar una isla que, según China, siempre fue solo una provincia rebelde. Pero China también está a punto de enfrentar grandes obstáculos. Japón está a punto de iniciar un gran impulso para su remilitarización, con el potencial de convertirse en un verdadero rival para China en el Indo-Pacífico. Estados Unidos eventualmente volverá a enfocarse, se reabastecerá y bajo una futura administración política girará su atención hacia China en una rivalidad de grandes potencias que se espera dure varias décadas. Las naciones del Indo-Pacífico alrededor de China, desde Japón hasta India, pasando por Corea del Sur, Australia y Tailandia, están creciendo cada vez más unidas e interdependientes. En casa, China está envejeciendo y enfrentando una crisis demográfica que va a empeorar mucho antes de mejorar. Todo esto quiere decir que China enfrenta hoy una situación geopolítica y doméstica más favorable de la que probablemente encontrará de nuevo en el futuro cercano o mediano. Si China realmente quiere invadir Taiwán, entonces ahora es el momento. Entonces, ¿por qué sabotearse a sí misma usando las reservas estratégicas que China necesitará desesperadamente una vez que estalle una guerra? Para empeorar las cosas, China sufre de problemas de corrupción sistémica conocidos que probablemente afecten la reserva estratégica, lo que sugiere que puede que no haya tanto combustible ahí como China cree. Si el ámbito militar sirve de indicio, las constantes purgas de China en su propio liderazgo aún no han solucionado el problema de la corrupción. Todo el liderazgo de la Fuerza de Cohetes de China fue destituido en los últimos años, y en 2025 el Pentágono de Estados Unidos sugirió que los problemas de corrupción fueron, en última instancia, la razón por la que un prototipo de submarino chino se hundió mientras estaba en su muelle. Incluso aquí en Warfronts, nuestro segundo episodio más popular de todos los tiempos, exploró un escándalo en el que el combustible para los cohetes chinos aparentemente fue desviado y reemplazado por agua por generales corruptos. En el sector petrolero, es mucho más difícil para los observadores externos rastrear qué tipo de corrupción puede existir y qué se ha descubierto y castigado. Las purgas militares a menudo se identifican al rastrear a los generales que dejan de aparecer en grandes eventos, mientras que las personas detrás del sector energético de China tienden a mantener un perfil más bajo. Pero la corrupción en la industria petrolera china es un problema conocido. Solo hay que ver una serie de investigaciones en 2014 que resultaron en que más de una docena de ejecutivos petroleros fueran acusados, removidos de sus cargos o simplemente desaparecieran. Un escándalo más reciente reveló que los camiones cisterna utilizados para transportar carbón industrial también se usaban para transportar aceites comestibles. Y tan recientemente como en 2024, un alto ejecutivo de la Corporación Nacional de Petróleo de China fue acusado de recibir grandes sobornos. La última señal de que todavía hay problemas reales por identificar.
Así que si China ya está utilizando sus reservas estratégicas de petróleo para ayudar a otros países a lidiar con la guerra con Irán, vale la pena señalar que China podría tener menos petróleo disponible de lo que se espera. Y aunque el consumo interno de petróleo podría compensarse de alguna manera, recurriendo a fuentes de energía alternativas, ese no es el caso del equipo militar chino. El complejo industrial de defensa chino es bueno, es muy bueno, pero no es lo suficientemente bueno como para descubrir cómo hacer, digamos, un caza furtivo eléctrico. Y todavía faltan años para que despliegue su primer portaaviones de propulsión nuclear, y mucho menos otros buques de guerra de superficie que dependan de algo distinto al combustible convencional. Todo esto es para decir que el costo energético de una invasión a Taiwán no se puede compensar. China puede reducir la demanda de sus reservas de combustible de otras maneras, pero la energía que requiera una invasión, bueno, eso es lo que cuesta. Y eso nos lleva a la pregunta definitiva de este episodio. Si China está recurriendo a sus reservas estratégicas de petróleo, no solo para retiros ocasionales, sino durante meses, ¿entonces ha comprometido su propia capacidad para invadir Taiwán? Y si es así, ¿ha comprometido ese potencial militar precisamente en el peor momento geoestratégico? De nuevo, si China realmente quiere invadir Taiwán abiertamente, no va a encontrar un momento más perfecto que ahora. Cuando el mundo está distraído, Estados Unidos es voluble, Japón aún no está listo y gran parte de la comunidad internacional ya ha abandonado por completo la idea de las reglas. China está ante su ventana ideal justo ahora. Y debemos mencionar que muchos expertos en China han interpretado la reciente purga de Xi Jinping a su jefe militar, Zhang Yusha, como una respuesta a la vacilación de Chiang en atacar Taiwán. Según esos expertos, él quiere llevar a cabo una invasión, cuanto antes mejor. Pero en este punto, ¿es siquiera posible una invasión? Y desafortunadamente para Taiwán, hay algunos indicadores de que las carencias estratégicas de China podrían no ser tan graves como el mundo podría esperar. Por un lado, el hecho de que China esté importando unos 3 millones de barriles de petróleo menos al día que antes no equivale a una escasez general en China. De nuevo, Pekín está compensando parte de esa escasez mediante su transición a otras fuentes de energía. Y luego está el hecho de que China en realidad no empezó a sacar de sus reservas hasta mayo, y aún así, los retiros fueron relativamente menores, alrededor de 500,000 de barriles por día. Para comparar, Estados Unidos estaba sacando casi el doble de eso de sus propias reservas estratégicas en la primera semana de junio. En cuanto a por qué China pudo esperar tanto tiempo, se sabe que Pekín aumentó su reserva de petróleo antes de que comenzara la guerra, llenando el espacio de almacenamiento disponible al incrementar sus importaciones de Irán y Rusia. Eso en realidad fue de gran ayuda para Irán, en particular, en un momento en que Irán intentaba vaciar sus tanques de almacenamiento tanto como fuera posible, anticipándose a un bloqueo en tiempos de guerra, donde Irán tendría que seguir poniendo su producción de petróleo literalmente en cualquier contenedor que pudiera encontrar, o de lo contrario, arriesgarse a dañar sus pozos al intentar cerrarlos. En otras partes del país, China parece estar quedándose sin componentes llamados materias primas, subproductos petroquímicos que se utilizan para todo tipo de trabajos industriales. Eso sugiere que China podría haber reducido su producción de materias primas para reservar más de su petróleo para el consumo regular, básicamente trasladando parte de la escasez a otra parte de la economía. Si tomas todos esos factores en conjunto, podrías argumentar que estas preocupaciones están simplemente exageradas, que China sí conserva la gran mayoría de su reserva de combustible previa a la escasez, y que, aunque está absorbiendo una gran parte de la escasez energética global en este momento, en su mayoría está manejando ese impacto por otros medios. En esa interpretación de la situación, China es tan capaz de amenazar a Taiwán hoy como lo era antes. Sin embargo, nadie excepto el Partido Comunista Chino sabe lo que está sucediendo dentro de esa reserva estratégica de combustible. Y si China ha estado observando lo que Rusia ha hecho en Ucrania o lo que Estados Unidos ha hecho en Irán, entonces se le ha recordado lo rápido que una ofensiva militar puede salirse del guión. Incluso con su reserva estratégica de petróleo completamente llena, China estaría trabajando con un margen muy estrecho. Bajo bloqueo y sanciones, podría aguantar unas semanas antes de tener que recurrir a la reserva, pero una vez que ese proceso comience, las reservas empezarán a agotarse rápidamente. Si la invasión china no sale según lo planeado, eso requerirá más combustible para el ejército, tanto para mantener las operaciones más allá de la fecha de finalización prevista, como para permitir nuevas ofensivas y otras acciones para cambiar el curso del conflicto. Las otras vías de suministro de China en Myanmar, Kazajistán y otros lugares podrían frenar un poco la sangría, pero eso solo si esas fuentes siguen disponibles, lo cual está lejos de estar garantizado en este entorno global. Una invasión a Taiwán bajo cualquier circunstancia es una situación muy complicada para que China intente manejar, e invadir antes de que la reserva estratégica de petróleo esté completamente reabastecida solo introduciría más riesgos innecesarios. Pero el tiempo corre. La ventana de oportunidad para China se está cerrando. Y de nuevo, tenemos que preguntar, ¿por qué recurrir a las reservas ahora?
Lamentablemente, nuestro equipo de Warfronts no ha logrado convertirse en amigos por correspondencia de Xi Jinping al momento de escribir esto, así que solo podemos ofrecer especulaciones fundamentadas sobre el tema. Pero de las posibilidades disponibles, algunas valen la pena mencionar. Quizás, al ver los fracasos de Estados Unidos en Irán y de Rusia en Ucrania respectivamente, China tenga la evidencia que necesita para evaluar que, para las grandes potencias mundiales, simplemente no vale la pena invadir a un adversario más pequeño, incluso si en teoría son más débiles. El ejército convencional de Taiwán, sus capacidades de drones y misiles, y el terreno desafiante de la isla, todo sugiere que podría ser una espina similar para China comparado con Ucrania e Irán. La probable intervención de los aliados de Taiwán y la importancia suprema de los semiconductores taiwaneses para motivar una respuesta global son suficientes para que China concluya que simplemente no vale la pena dar ese salto. Alternativamente, China puede creer que los beneficios globales que puede obtener al mostrar su poder blando en este momento son mayores que los beneficios que podría obtener atacando a Taiwán. Quizá China crea que vale la pena esperar a las próximas elecciones de Taiwán para ver si la oposición pro-Pekín toma el poder y que es más ventajoso apostar por ese resultado, aunque eso pueda hacer que una eventual invasión sea un poco más difícil. O, si consideramos la posibilidad de un cambio de tono masivo en lo que va de 2026, existe la posibilidad de que el mundo finalmente haya tenido suerte y Pekín haya decidido en silencio abandonar por completo la idea de una invasión a Taiwán una vez más. Estamos en 2026, así que realmente no tenemos muchas esperanzas en esa última posibilidad. Pero ya sabes, uno puede soñar. En cualquier caso, todavía es demasiado pronto para que el liderazgo en Taipei respire aliviado. Pekín siempre tiene más cartas para jugar. Con frecuencia llega a evaluaciones estratégicas que sorprenderían al resto del mundo, y sus recientes escaladas hacia Taiwán sugieren que la isla sigue estando en la parte superior de la lista de objetivos de China. Pero a medida que China recurre cada vez más a esas reservas estratégicas de petróleo, Taiwán tiene motivos para creer que cada día está un poco más segura. China es paciente, China es astuta, pero una invasión a Taiwán no puede posponerse para siempre. Y tratar de llevar a cabo esa invasión en circunstancias menos que perfectas sería una insensatez. Gracias por vernos.